En el vasto escenario del firmamento, donde los astros dictan los ritmos de la vida y las almas buscan su cauce, se alza la figura de Leo, marcado por el fuego solar que lo convierte en un ser de luz y de dominio. Su tentación más profunda no surge de las sombras externas, sino de aquella chispa ardiente que habita en su interior, esa necesidad insaciable de ser visto, reconocido y venerado. La tentación de Leo es el eco constante de su propio rugido, la voz interior que le susurra que todo gira en torno a él, que la grandeza que porta le da derecho a la adoración de todos los demás. Es el espejo en el que contempla su imagen con tanto fervor que corre el riesgo de quedar atrapado en su reflejo, olvidando que el verdadero poder no se mide por la ovación, sino por el legado. El zodiaco observa este desafío como una prueba necesaria para templar el fuego de Leo. El sol, su regente, le concede brillo inigualable, pero también le impone el deber de no caer en la arrogancia de creerse único portador de luz. En el recorrido de su vida, Leo se enfrenta a escenarios en los que su ego quiere tomar el mando, relaciones donde exige más de lo que da, proyectos donde busca el protagonismo antes que la obra bien hecha, batallas donde la victoria le seduce más por la gloria que por la justicia. La tentación se presenta en forma de halagos que endulzan, de admiraciones que embriagan, de triunfos que hinchan el pecho más allá de la medida. El peligro es transformarse en un tirano de su propio reino interior, en un soberano que gobierna desde la vanidad y no desde la sabiduría. Sin embargo, en la trama cósmica, ningún signo es condenado a sus sombras sin la posibilidad de redención. El camino de Leo hacia la superación de su tentación es el descubrimiento del verdadero significado del sol que lo rige. Así como el astro rey brilla para todos sin pedir nada a cambio, Leo debe aprender que su luz solo adquiere sentido cuando ilumina a otros. El aprendizaje es arduo, pues requiere domar el rugido del ego, someter la necesidad de ser aplaudido y transformar la búsqueda de aprobación en generosidad desbordante. La superación se da en el momento en que comprende que no es más grande quien recibe honores, sino quien enciende en otros la llama de la confianza y la esperanza. En su tránsito por los cielos, Leo recibe la guía de los signos opuestos y complementarios. De Acuario aprende que la verdadera grandeza está en el servicio colectivo y no en la individualidad desmedida. De Escorpio descubre que el poder real no se ostenta, sino que se guarda en la profundidad del alma. De Capricornio recibe la lección de la disciplina y del esfuerzo que construye cimientos sólidos más allá del brillo inmediato. Cada encuentro zodiacal es un recordatorio de que la tentación del ego puede desviar, pero también puede ser transmutada en la fortaleza del espíritu. Cuando Leo logra vencer la trampa del orgullo, se convierte en un soberano noble, en un rey cuyo trono no está en el aplauso, sino en la certeza de haber guiado con justicia y pasión. La tentación se convierte en impulso para crecer, en fuego que deja de consumir para convertirse en calor que da vida. Su rugido ya no es el clamor del ego que exige ser escuchado, sino la voz majestuosa que inspira a otros a reconocerse a sí mismos. En esa metamorfosis se alza como héroe solar, no por haber apagado su fuego, sino por haberlo dirigido hacia el bien común. La épica de Leo no se mide en las coronas que pueda llevar, sino en las vidas que logra encender con su presencia. El universo le recuerda constantemente que el brillo que emana no es un privilegio personal, sino un don otorgado para compartir. Allí radica su victoria, en comprender que la tentación no era un enemigo externo, sino una prueba interior para refinar su poder. Y al superar esa prueba, Leo se eleva más allá de la vanidad, conquistando no solo la admiración pasajera de los hombres, sino la eternidad luminosa de los astros. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. La tentación de Leo también se manifiesta en su constante anhelo de permanecer en el centro de la escena cósmica, como si todo el universo orbitara en torno a su presencia. Ese impulso, que nace del fuego solar, lo lleva a creer que sin su voz no hay canto y sin su gesto no hay movimiento. Pero en esa ilusión se esconde un aprendizaje mayor, porque el sol mismo, aunque es el corazón del sistema, jamás se desplaza para reclamar su sitio, simplemente permanece en equilibrio, otorgando calor y vida sin exigir ser reconocido. Así, Leo está llamado a aprender que su grandeza no consiste en ser el protagonista de cada historia, sino en la firmeza de su esencia, que irradia incluso cuando no se busca. Otra de sus pruebas interiores es el temor secreto a la indiferencia. El corazón leonino se alimenta de la pasión y de la intensidad, y la tentación se intensifica cuando percibe frialdad o silencio. Puede sentirse tentado a sobreactuar, a amplificar su voz o sus gestos con tal de no ser olvidado.
Este impulso lo enfrenta a la sombra del vacío, a la posibilidad de que su fuego se extinga si no hay ojos que lo contemplen. Pero es precisamente en esos instantes de soledad, cuando los reflectores se apagan y queda solo frente al firmamento, que puede descubrir que su luz no depende de los demás, sino de su propia conexión con el sol interior. Allí se revela la verdadera fuerza del signo, brillar en medio del silencio, sin necesitar eco ni testigos. La tentación también lo lleva a confundir la autoridad con la imposición. Su naturaleza regia lo inclina a querer gobernar, y la línea entre el liderazgo noble y el dominio tiránico es delgada. En sus batallas interiores, puede caer en la tentación de ejercer control sobre los demás para mantener su reino intacto. Pero los astros le enseñan que el liderazgo auténtico no exige obediencia, sino que inspira confianza. Cuando Leo logra transformar la necesidad de mandar en el arte de guiar, su reinado se vuelve duradero y justo, porque ya no se sostiene en la fuerza del rugido, sino en la solidez del ejemplo. En el plano de las pasiones, la tentación se manifiesta en la búsqueda de placeres intensos y en la exaltación del deseo. Su fuego vital lo empuja hacia experiencias que lo hagan sentir vivo, y corre el riesgo de perderse en la abundancia, en la seducción de la carne, en la necesidad de emociones siempre más ardientes. Es en este terreno donde la tentación se convierte en un laberinto de espejismos, y la salida no está en apagar su fuego, sino en aprender a canalizarlo hacia lo que realmente engrandece. El amor, para Leo, deja de ser un campo de conquista y pasa a ser un espacio de entrega donde su ardor ilumina a otros sin consumirlo. Superar la tentación no es un acto único, sino una batalla constante en su recorrido. El cielo lo pone a prueba cada vez que recibe aplausos, cada vez que alguien lo eleva o lo adula, porque allí debe recordar que el oro de su espíritu no se mide en elogios, sino en la nobleza de sus actos. Cada victoria sobre la tentación lo convierte en un guerrero más sabio, en un soberano más consciente de su misión solar. Esa misión no es otra que ser faro en medio de la oscuridad, no para engrandecer su figura, sino para demostrar que todo ser humano puede encender su propia llama si cree en su fuerza interior. Cuando Leo trasciende las cadenas de su ego, su destino alcanza una dimensión épica. Se convierte en un pilar del zodiaco, en la voz que proclama que la grandeza no está en dominar, sino en inspirar. Su rugido se transforma en canto de victoria, en un llamado a la valentía y a la autenticidad. La tentación, lejos de destruirlo, se convierte en el crisol donde su espíritu se refina, y el resultado es un héroe solar que brilla no por la necesidad de ser visto, sino porque ha descubierto que su esencia misma es luz. En ese momento, Leo alcanza la gloria más alta, la de haber conquistado no un reino externo, sino el vasto imperio de sí mismo. La tentación de Leo se revela también en su relación con el tiempo y con la memoria de su propio linaje. El fuego que lo impulsa lo hace vivir con la urgencia del presente, buscando dejar huella inmediata, buscando aplausos que confirmen que su paso es grandioso. Sin embargo, el universo le enseña que la verdadera eternidad no se gana en un instante de gloria, sino en la construcción paciente de un legado que permanece incluso cuando su rugido ya no se escucha. Allí reside otra de sus pruebas ocultas, aprender a no dejarse seducir por lo fugaz, por la llama que brilla con fuerza un segundo y se apaga, y en su lugar, levantar obras que atraviesen generaciones. Su tentación es querer la inmortalidad a través de la vanidad, y su victoria consiste en alcanzarla a través de la trascendencia. En el campo espiritual, Leo enfrenta la tentación de creer que es dueño absoluto de su destino, olvidando que forma parte de una danza cósmica más amplia. Su fuego interior lo hace sentirse invencible, pero el cielo le recuerda que incluso el sol está sujeto a ciclos, a eclipses, a momentos en que su luz se vela para dar paso a la oscuridad. Es en esos eclipses personales donde la tentación de rendirse o de aferrarse con soberbia se presenta con más fuerza. Sin embargo, el verdadero poder solar se demuestra en aceptar los ritmos del cosmos, en comprender que los momentos de sombra no son una derrota, sino una preparación para renacer con más fuerza. Superar la tentación aquí significa abrazar la humildad cósmica, aceptar que su brillo es parte de una sinfonía mayor donde cada estrella cumple un papel. En su conexión con la creatividad, Leo puede caer en la tentación de crear solo para ser admirado. Sus dones artísticos, su capacidad para dar forma a la belleza y para encender el entusiasmo, pueden desviarse hacia el exhibicionismo vacío, hacia obras que deslumbran pero no transforman. Sin embargo, el cielo le ha concedido la chispa creadora no para alimentar su ego, sino para ser un canal de inspiración que eleve a otros. Cuando supera esta tentación, su arte deja de ser un espejo que refleja únicamente su imagen y se convierte en un faro que revela caminos, un estandarte que abre horizontes. Allí se cumple la misión solar en su expresión más pura,
ser fuente de vida y de esperanza, no solo de espectáculo. La tentación también se oculta en el orgullo que le impide mostrar vulnerabilidad. Leo teme que revelar sus heridas lo haga perder respeto, y por eso su instinto lo lleva a ocultar sus caídas detrás de una fachada de fortaleza inquebrantable. Pero el universo lo empuja a enfrentar esta trampa, porque solo cuando se atreve a mostrar su fragilidad descubre que su fuerza se multiplica. Al aceptar sus propias debilidades, se convierte en un líder más humano, en un guerrero que inspira no por su perfección, sino por su capacidad de levantarse una y otra vez. La tentación del orgullo es sustituida por la grandeza de la autenticidad, y en ese tránsito, Leo asciende a una dimensión más elevada de su destino solar. En la dimensión del amor y de la entrega, la tentación puede surgir en la necesidad de ser siempre el centro de la relación, de esperar que el otro se rinda ante su fuego sin medida. El riesgo es transformar el amor en adoración, convirtiendo al compañero en un súbdito más que en un aliado. La superación llega cuando comprende que la llama más duradera no es aquella que exige ser alimentada constantemente, sino la que se comparte en equilibrio. En este aprendizaje, Leo descubre que el amor verdadero no consiste en ser venerado, sino en encender juntos un fuego que ilumine el camino compartido. El triunfo sobre la tentación no significa que Leo deje de rugir, sino que aprende a rugir en armonía con los ritmos del cosmos. Su voz deja de ser un reclamo y se convierte en un canto que convoca a la valentía, que recuerda a todos los seres que también portan un sol interior. En este punto, su destino se vuelve épico, porque ya no vive para su propia gloria, sino para despertar la grandeza dormida en quienes lo rodean. Así, la tentación que en un inicio parecía su amenaza más peligrosa se transforma en el campo de batalla donde conquista la mayor de las victorias, la de ser rey no por derecho, sino por virtud. Y cuando finalmente Leo logra sostenerse más allá de los halagos, más allá de los tronos efímeros, se erige como un astro invencible, un héroe que no necesita ser visto para brillar, porque su luz ya es parte inseparable del tejido eterno del universo. La tentación de Leo se manifiesta en lo profundo de su relación con el destino, pues su fuego solar le hace creer que todo lo que toca debe arder en grandeza inmediata. Este impulso lo lleva a subestimar los procesos silenciosos, los caminos ocultos en los que la semilla germina sin ser vista. Allí yace una de sus pruebas más exigentes, aceptar que la verdadera realeza no se mide en la rapidez del triunfo, sino en la constancia que sostiene lo sembrado hasta que florece. El sol que lo gobierna no amanece en plenitud de golpe, sino que asciende lentamente, iluminando con paciencia cada rincón del cielo. Comprender este ritmo lo libra de la tentación de la prisa y le enseña que la gloria se construye paso a paso, en un ciclo eterno donde incluso la espera es parte de la victoria. En su relación con la sombra, Leo puede ser tentado a negarla, a rechazar todo aquello que no encaje con su imagen radiante. El orgullo solar lo impulsa a mostrar siempre la cara luminosa, ocultando miedos, inseguridades o errores, como si la oscuridad fuese incompatible con su esencia. Sin embargo, el universo le revela que el sol mismo proyecta sombras, y que es en ellas donde se define la profundidad de la luz. Cuando Leo integra su sombra en lugar de huir de ella, se convierte en un ser completo, más sabio y más fuerte. La tentación de negar su vulnerabilidad se disuelve al comprender que incluso sus contradicciones son parte de su grandeza, y que solo un rey que ha reconocido su fragilidad puede reinar con verdadera justicia. En la dimensión del poder, Leo enfrenta la tentación de creer que la fuerza se sostiene únicamente en el mando. Su rugido lo convierte en líder natural, pero el riesgo está en confundir el respeto con el temor. El cielo le recuerda que las estrellas no obedecen al sol por imposición, sino porque forman parte de una danza armónica donde cada uno tiene su lugar. El auténtico poder de Leo no está en dominar, sino en inspirar, en encender voluntades ajenas hasta que cada ser encuentre su propia grandeza. Superar esta tentación significa transformarse en faro, no en dictador, en guía que abre caminos en lugar de cerrarlos. Así, su liderazgo deja de ser una lucha constante por sostener la corona y se convierte en una fuente inagotable de inspiración que no puede ser arrebatada. En su vínculo con la pasión creadora, la tentación lo conduce a veces hacia la exageración, al exceso de adornos y gestos grandilocuentes que buscan impresionar más que conmover. El riesgo es que su fuego se consuma en artificios, en llamaradas que deslumbran pero no perduran. Sin embargo, cuando aprende a destilar su energía, descubre que su creatividad no necesita adornos desmedidos, porque la pureza de su fuego basta para transformar. Allí encuentra el secreto de la eternidad. La belleza auténtica no es la que arranca aplausos inmediatos, sino la que siembra una chispa en lo más profundo de quienes la reciben.
La tentación de exagerar se convierte entonces en un recordatorio de que el verdadero arte de Leo es encender lo eterno en lo cotidiano. El terreno del silencio es otra de sus pruebas ocultas. La naturaleza solar lo empuja a manifestarse, a expresarse, a rugir con fuerza, pero el cosmos le exige también aprender a callar. En el silencio se encuentra con la tentación de la impaciencia, con el miedo a volverse invisible. Allí, cuando no hay ojos que lo miren ni oídos que lo escuchen, enfrenta la duda de si su fuego sigue siendo real. Y es en esa prueba donde alcanza su revelación más poderosa, la certeza de que el sol nunca deja de arder, aunque las nubes lo oculten. Al vencer la tentación de necesitar constante validación, Leo descubre que su valor no depende de ser visto, sino de ser. En ese instante, se vuelve indestructible. El amor propio también encierra una trampa. La nobleza leonina lo impulsa a creer en sí mismo, pero puede caer en la tentación de confundir autoestima con vanidad. El peligro es mirar tanto su reflejo que olvida mirar a los demás. El universo le enseña que el amor verdadero hacia uno mismo no excluye, sino que expande. Cuando supera esta tentación, su amor propio se convierte en un manantial que no solo lo fortalece, sino que da fuerza a quienes lo rodean. Deja de ser un fuego que se consume a sí mismo y se transforma en un sol que comparte su luz sin agotarse. En la batalla contra sus propias tentaciones, Leo encarna una de las epopeyas más significativas del zodiaco. Su lucha no es contra enemigos externos, sino contra las trampas de su propio fuego, contra la fascinación de su propio resplandor. Y cuando logra atravesar esas pruebas, cuando convierte la soberbia en nobleza, el deseo de dominio en inspiración y la necesidad de ser adorado en generosidad pura, se eleva a la categoría de héroe solar. Su destino no es gobernar desde el ego, sino desde el corazón, no brillar solo para sí, sino para que otros descubran su propia luz. Entonces, Leo se convierte en símbolo de victoria espiritual, en rey que no necesita trono porque su trono está en el alma de quienes han despertado gracias a su ejemplo. La tentación, que al inicio parecía un obstáculo insalvable, se revela como el crisol donde su fuego fue purificado, y de ese crisol emerge no solo más fuerte, sino inmortal. La tentación de Leo también se revela en la manera en que se enfrenta a la historia de su propio linaje cósmico. Siendo hijo del sol, porta en su interior la memoria ancestral del fuego creador, y esa memoria puede convertirse en un peso tan grande como una corona demasiado dorada. La tentación surge cuando siente que debe sobrepasar todo lo que ya se ha hecho, que su brillo tiene que ser más intenso que el de quienes lo precedieron, y en esa obsesión corre el riesgo de olvidar que no se trata de eclipsar, sino de continuar una herencia de luz. El desafío consiste en comprender que su grandeza no radica en competir con el pasado, sino en honrarlo al transformarlo en un presente que inspire y en un futuro que trascienda. Así, el fuego leonino no destruye lo anterior, sino que lo convierte en llama perpetua. En el terreno de la misión espiritual, Leo puede caer en la tentación de creer que su destino es solo reinar y ser venerado, olvidando que la verdadera misión solar es irradiar sin esperar devolución. Su impulso natural lo hace buscar escenarios donde pueda ser reconocido, pero el universo le recuerda que el brillo más poderoso es aquel que no se anuncia, aquel que se entrega incluso cuando no hay testigos. El sol no pide gratitud, simplemente cumple su función cósmica, y de la misma manera Leo encuentra la victoria cuando entiende que su deber es encender corazones, aunque nadie lo celebre. La tentación de buscar reconocimiento se convierte en la prueba definitiva que lo conduce hacia la humildad luminosa. Otra forma en que la tentación se manifiesta es en el deseo de permanencia absoluta. El fuego leonino ansía ser eterno, permanecer intacto, resistirse a la fugacidad de la vida. Esto lo lleva a luchar contra el paso del tiempo, contra los cambios, como si su esencia pudiera perderse en el movimiento del cosmos. Sin embargo, el aprendizaje más profundo consiste en aceptar que la eternidad no se alcanza en la permanencia estática, sino en la capacidad de renacer en cada ciclo. Así como el sol se oculta cada tarde para volver a nacer en el amanecer, Leo aprende que no hay derrota en la caída ni fin en el ocaso, porque cada final es preludio de una nueva aurora. La tentación de aferrarse a lo que ya fue se disuelve al descubrir que su verdadero poder radica en su capacidad infinita de renacer. En la esfera de la batalla interior, Leo enfrenta la tentación de dejarse arrastrar por el resentimiento cuando no recibe el reconocimiento que espera. El rugido puede convertirse en lamento si no logra trascender esa necesidad. El riesgo es quedarse atrapado en la herida del orgullo, convirtiéndose en un guerrero que lucha más contra sombras del pasado que por conquistas futuras. Superar esta tentación implica convertir la herida en cicatriz sagrada, en un recordatorio de que no se necesita validación externa para ser grandioso.
La épica de Leo se engrandece cuando transforma el dolor en motor de resiliencia, cuando hace de su orgullo herido un estandarte de nobleza. En la dimensión del vínculo con lo divino, Leo también es probado. Su conexión con el sol lo lleva a sentirse elegido, a percibir que lleva dentro un mandato superior. La tentación aquí es confundir ese llamado con privilegio personal, cuando en realidad se trata de una misión de servicio. El fuego solar no distingue ni selecciona a quienes ilumina, simplemente lo hace para todos por igual. Cuando Leo comprende que su elección no es para ser servido, sino para servir, entonces se eleva a una grandeza mucho mayor que cualquier trono humano. Su espíritu se convierte en un canal de energía divina que eleva, sana y guía, y esa comprensión lo libra para siempre de las trampas del ego. La tentación también se oculta en su capacidad de seducción. Leo atrae con naturalidad, conquista con su presencia, y ese magnetismo puede convertirse en un arma de manipulación si lo utiliza solo para alimentar su deseo de dominio. Allí yace un campo de pruebas silencioso, aprender a no usar su encanto para someter, sino para inspirar. Cuando supera esta tentación, la atracción que ejerce deja de ser un juego de poder y se convierte en un puente hacia el amor auténtico, donde el otro no es una pieza más de su reino, sino un aliado en el viaje de la vida. Finalmente, la tentación más profunda de Leo es la de creer que su luz le pertenece solo a él. El sol no es dueño de su resplandor, simplemente lo entrega porque esa es su naturaleza. Del mismo modo, Leo descubre que no es propietario de su fuego, sino guardián de una llama que debe compartir. Y cuando alcanza esta conciencia, se transforma en un héroe solar que no teme brillar incluso en la oscuridad de los demás, porque sabe que su misión es recordarles a todos que también poseen un fuego sagrado en su interior. Allí la tentación deja de ser un obstáculo y se convierte en un peldaño hacia la grandeza. Allí Leo deja de ser solo un rey para transformarse en leyenda. La tentación de Leo se despliega también en la manera en que se relaciona con la grandeza de los demás. Su fuego solar le hace sentir que su brillo es único, pero la vida lo enfrenta a otros astros, a otras luminarias que también poseen fuerza y magnetismo. En esos encuentros aparece la sombra de la comparación, el riesgo de ver en los otros no aliados sino amenazas a su propio resplandor. Es aquí donde la tentación se vuelve más sutil, porque lo empuja a querer competir en lugar de compartir. Sin embargo, el verdadero triunfo llega cuando comprende que el cielo es un vasto tapiz donde todas las estrellas brillan juntas sin opacarse, y que su grandeza no disminuye por la luz ajena, sino que se potencia al unirse en constelación. Superar esta prueba significa dejar atrás la lucha del ego para convertirse en parte de un coro cósmico de esplendor. En lo más hondo de su espíritu, Leo carga con otra tentación que lo confronta, la ilusión de invulnerabilidad. El sol lo dota de energía, vitalidad y coraje, pero esa misma fortaleza puede convertirse en una máscara que lo aísla de su humanidad. La tentación consiste en negar el cansancio, en ocultar la tristeza, en fingir que siempre es fuego inextinguible. El peligro de este engaño es quedar atrapado en una coraza que lo aparta de los demás, porque los corazones se conectan no solo por la luz, sino también por las grietas. La victoria llega cuando acepta que incluso el sol se pone, que incluso el más fuerte puede detenerse y descansar. Entonces su vulnerabilidad no es debilidad, sino el puente que lo acerca a quienes lo rodean, porque muestra que su nobleza no reside en ser indestructible, sino en levantarse cada vez con mayor dignidad. En su relación con el destino colectivo, Leo enfrenta la tentación de colocarse siempre en el centro, como si la trama del universo girara únicamente en torno a su figura. Esta visión lo limita, pues reduce la magnitud de su misión a un escenario personal. La vida lo empuja a descubrir que su fuego no es solo para sostener su propio camino, sino para encender la marcha de todos aquellos que lo acompañan. Su tentación es apropiarse del protagonismo, pero la superación consiste en convertirse en chispa que inicia hogueras más grandes que él mismo, en saber que su función es despertar a las multitudes, no solo ser el estandarte que se alza. Allí alcanza la grandeza de los héroes míticos, aquellos que entienden que su gloria está entrelazada con el destino de los pueblos y no con la vanidad individual. En el terreno de la visión, Leo puede ser tentado por el resplandor de las apariencias. Su mirada apasionada lo lleva a valorar lo majestuoso, lo noble, lo imponente, y corre el riesgo de olvidar la fuerza que habita en lo sencillo. El universo le muestra entonces que hay tanto poder en un amanecer silencioso como en un ocaso encendido, que la dignidad no siempre se viste de oro y púrpura, sino que también puede manifestarse en gestos pequeños y cotidianos. Cuando vence la tentación de buscar siempre lo espectacular, descubre que la grandeza verdadera no necesita escenario, porque es esencia que se manifiesta en todo.
Esa revelación lo convierte en soberano del detalle y del símbolo, en guardián de una mirada que reconoce la divinidad en lo que parecía insignificante. La tentación de Leo también se expresa en la necesidad de permanencia sobre los corazones ajenos. Su fuego magnético busca dejar huella, y en esa búsqueda corre el riesgo de querer ser inolvidable a cualquier precio. Puede intentar retener afectos, marcar destinos, convertirse en centro insustituible de quienes lo rodean. El aprendizaje cósmico es aceptar que la libertad ajena no disminuye su valor, que no necesita cadenas para permanecer porque su esencia, como la del Sol, ya es inolvidable por naturaleza. La superación llega cuando comprende que no se trata de poseer el recuerdo, sino de sembrar inspiración. El que inspira permanece eternamente, incluso cuando su figura se disuelve en el horizonte. En su vínculo con el misterio, Leo enfrenta la tentación de creer que todo debe ser visible y evidente, como su sol que brilla sin esconderse. Pero el universo le recuerda que la fuerza también se gesta en lo oculto, que hay procesos invisibles que sostienen lo visible. Allí se encuentra con la dificultad de aceptar lo intangible, lo secreto, lo que no puede controlar ni dominar con su luz. El desafío es abrazar lo desconocido sin miedo, comprender que incluso el sol tiene un núcleo invisible que lo sostiene. Cuando supera esta tentación, Leo no solo irradia, sino que también sabe escuchar el lenguaje silencioso de la oscuridad, y en ese equilibrio se convierte en verdadero soberano del día y de la noche. La tentación última que enfrenta Leo es la de confundir el brillo con la esencia. Puede perderse en la necesidad de parecer, en la máscara dorada que deslumbra pero no revela el corazón. Es la trampa del resplandor vacío, del oro que solo reluce por fuera. Sin embargo, su alma ha sido diseñada para ir más allá, para comprender que la luz auténtica nace de la coherencia entre lo que es y lo que muestra. Superar esta tentación lo conduce a una autenticidad imbatible, a un fuego que ya no necesita adornos porque arde desde la verdad. En ese instante, su rugido se convierte en canto eterno, en un llamado que no busca dominar ni impresionar, sino recordar a toda la humanidad que la verdadera grandeza está en ser uno mismo con la fuerza de un sol que jamás se apaga. La tentación de Leo encuentra otra de sus expresiones en la relación que mantiene con el poder de la palabra y del rugido. Su voz, cargada de fuego solar, puede mover multitudes, encender pasiones y abrir caminos, pero también puede caer en el riesgo de ser utilizada para imponer, para silenciar, para dominar. La tentación se manifiesta cuando el rugido deja de ser un canto de vida para convertirse en un arma de control. El universo, sin embargo, le enseña que la palabra no es un cetro para someter, sino una antorcha que debe iluminar la oscuridad. Cuando supera esta prueba, Leo transforma su voz en canto épico que guía a quienes lo escuchan hacia su propia libertad, y así se eleva más allá del simple poder retórico para convertirse en verdadero portavoz del espíritu solar. En la esfera de los sueños y las visiones, Leo puede ser tentado por la ilusión de que todo debe cumplirse tal como lo imagina, como si el cosmos estuviera obligado a seguir la trama que él ha diseñado. Esa ilusión de control absoluto es uno de los mayores espejismos, porque lo confronta con la frustración cuando la realidad toma otros caminos. Allí el cielo le revela que incluso el Sol sigue una órbita dentro de una galaxia inmensa, y que su poder no se basa en controlar, sino en sostener con constancia su lugar. Al comprenderlo, Leo supera la tentación de la rigidez y abraza la flexibilidad de los destinos que cambian, descubriendo que su grandeza no depende de imponer su visión, sino de mantener su fuego vivo en cualquier escenario que la vida le presente. Otra de sus pruebas está en la relación con la abundancia. El fuego solar lo atrae hacia lo grandioso, hacia lo majestuoso, y la tentación surge cuando la riqueza material o el esplendor externo se convierten en la medida de su valía. Corre el riesgo de buscar en posesiones, en lujos o en símbolos externos lo que en realidad debe brotar de su interior. El aprendizaje está en comprender que su verdadero tesoro es la luz que emana de su espíritu, que ninguna joya puede igualar el oro de su corazón. Cuando vence esta tentación, la abundancia deja de ser un fin y se convierte en un medio, un recurso que utiliza no para engrandecerse, sino para expandir su misión y multiplicar la vida que inspira en los demás. En lo profundo de sus vínculos, Leo enfrenta la tentación de rodearse solo de quienes lo veneran y lo alimentan con halagos, construyendo un círculo de espejos donde su imagen siempre parece perfecta. Este espejismo puede atraparlo en un reino ilusorio donde nunca se confronta con la verdad. El cosmos, sin embargo, le trae personas que lo desafían, que lo contradicen, que lo obligan a mirar más allá de su reflejo. Al principio, puede sentir que estas presencias son amenazas, pero en realidad son los guardianes de su evolución.
La tentación de vivir en un entorno complaciente se rompe cuando descubre que su verdadera grandeza se forja en la fricción, en el contraste, en la capacidad de aceptar verdades incómodas. Así, se convierte en un rey que no necesita aduladores, sino consejeros sabios, y su reinado gana en profundidad y solidez. En su relación con el sacrificio, Leo puede ser tentado a evitarlo, buscando siempre la comodidad del brillo fácil, de la ovación inmediata. Sin embargo, la verdadera épica nunca nace de lo sencillo, sino de la lucha y de la entrega. El sol mismo quema su esencia para dar vida, y esa es la lección que Leo está llamado a integrar. Su fuego no es solo para sí, sino para sostener a otros, incluso si en el proceso debe renunciar a parte de sí mismo. Superar esta tentación significa abrazar la disciplina, aceptar que el sacrificio no es pérdida, sino la semilla de una victoria más duradera. En este camino, Leo descubre que su fuerza no está en la comodidad, sino en la capacidad de arder sin miedo, de entregar su llama sabiendo que su esencia nunca se extinguirá. La tentación se esconde también en su manera de mirar al futuro. El ansia de grandeza puede hacerlo vivir adelantado, soñando siempre con conquistas aún no alcanzadas, con escenarios aún no vividos, olvidando la importancia del instante presente. La vida lo invita a recordar que el sol no ilumina un mañana, sino el ahora, y que su poder se despliega en la inmediatez del momento. Al superar esta tentación, Leo se convierte en maestro de la presencia, en un faro que enseña a vivir cada segundo con la intensidad de una llama que no espera, porque sabe que la eternidad está contenida en cada respiración. En su batalla más íntima, Leo enfrenta la tentación de olvidar que, aunque es signo de fuego, también guarda dentro de sí un corazón profundamente humano que necesita amor, ternura y humildad. Puede creer que solo debe mostrarse fuerte, radiante y majestuoso, pero su espíritu también anhela caricias y silencios. La prueba es aceptar que su poder no se contradice con su sensibilidad, sino que se engrandece en ella. Cuando supera esta tentación, Leo no se convierte solo en un rey de fuego, sino en un soberano de corazón, capaz de gobernar con la misma firmeza con que protege, con la misma valentía con que se entrega. Y es en esa síntesis, en la victoria sobre tantas tentaciones ocultas, donde Leo alcanza su destino más alto, convertirse en un sol consciente de sí mismo, un astro que ya no teme a las sombras porque las reconoce como parte de su reinado. Su épica no se escribe en la conquista de otros, sino en la conquista de sí, y su motivación más profunda es mostrar al mundo que cada ser humano puede ser rey de su propio fuego si se atreve a enfrentarlo y a dominarlo. Allí su rugido se vuelve eterno, porque no es grito de ego, sino canto de victoria cósmica. La tentación de Leo también se manifiesta en la manera en que concibe el tiempo y el destino. Al estar regido por el sol, su naturaleza lo impulsa a brillar siempre, a no aceptar la sombra ni el ocaso como parte de su camino. Allí reside una de las pruebas más sutiles, la tentación de negar los ciclos, de resistirse al silencio de la noche, de querer prolongar el día de manera infinita. Sin embargo, el universo le recuerda que incluso el astro rey se oculta tras el horizonte para renacer con más fuerza al amanecer. Superar esa prueba implica reconocer que la pausa, la introspección y el retiro no son debilidades, sino parte de su grandeza. Cuando logra integrar este aprendizaje, Leo no teme a los periodos en que su luz parece apagarse, porque sabe que son los momentos donde se gestan sus victorias más profundas y duraderas. El campo de las emociones también le presenta tentaciones ocultas. Su fuego interno le empuja a mostrarse invulnerable, a ocultar las lágrimas bajo el brillo de su sonrisa, creyendo que expresar fragilidad podría empañar su estatura. Esa ilusión lo puede llevar a un aislamiento silencioso, a cargar en soledad con un peso que debería compartir. La tentación está en fingir que nada lo hiere, cuando en realidad su corazón es un cáliz sensible que percibe cada vibración del mundo. El triunfo llega cuando se permite abrir su alma y compartir sus emociones, comprendiendo que su vulnerabilidad no apaga su luz, sino que la hace más humana, más cercana y más poderosa. Al superar esta prueba, Leo inspira a los demás a no temer mostrar lo que sienten, porque enseña que la fuerza verdadera no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transmutarlo en fuego creador. En el ámbito de la creación y el arte, Leo también enfrenta una prueba. La tentación de buscar reconocimiento puede llevarlo a crear no por amor a la obra, sino por la ovación que espera recibir. Allí el riesgo es perder la pureza del acto creativo, convirtiéndolo en una moneda de cambio con la que compra aplausos. El cosmos lo confronta con la soledad del artista, con ese instante en que no hay espectadores, solo él y su obra. Cuando logra comprender que la verdadera grandeza de su creatividad no depende de la multitud, sino del fuego que arde en su interior, entonces sus creaciones alcanzan la eternidad.
La superación de esta tentación lo convierte en un canal del sol mismo, en un ser capaz de generar belleza que no busca halagos, sino que existe como ofrenda sagrada al universo. La relación de Leo con la sombra es otro escenario de tentación. Su esencia luminosa lo impulsa a identificarse únicamente con la claridad, con lo radiante, con lo que inspira. Pero la sombra que lo acompaña guarda la memoria de los miedos, de los rencores, de las dudas que él mismo quisiera ignorar. La tentación es mirar hacia otro lado, creer que si no las reconoce dejarán de existir. Sin embargo, las estrellas enseñan que la constelación de Leo brilla con más fuerza porque se alza en medio de un firmamento oscuro. La superación llega cuando el león aprende a entrar en su propia sombra sin temor, reconociendo que allí habitan las fuerzas que, una vez integradas, multiplican su poder. En ese momento, su luz deja de ser superficial y se convierte en luminiscencia profunda, una claridad que no huye de la oscuridad, sino que la abraza y la transforma. Incluso en su liderazgo hay trampas ocultas. La tentación puede ser la de creer que su papel es siempre estar al frente, que nunca debe ceder el espacio a otros, que el trono es suyo de manera perpetua. Pero la verdadera lección del sol es que brilla para todos, no para sí mismo. Leo comprende que su liderazgo no consiste en dominar, sino en despertar en los demás la chispa que los convierte en líderes de sí mismos. La tentación de gobernar por imposición se diluye cuando entiende que la autoridad real no necesita imponerse, porque emana de un respeto ganado con actos, no con mandatos. De esta manera, Leo supera la ilusión de la tiranía y se convierte en un soberano solar, que lidera inspirando, no oprimiendo, y cuyo reinado permanece porque está basado en la verdad. La conexión con lo espiritual también le ofrece una prueba secreta. El fuego lo puede llevar a buscar lo divino desde el exceso de orgullo, creyendo que su luz lo coloca más cerca de los dioses que a los demás. Esa creencia lo puede separar, alimentando una sensación de superioridad que no es más que un velo. La superación de esta tentación llega cuando se inclina con humildad ante el misterio, cuando reconoce que incluso el sol es solo una chispa dentro del infinito. En ese instante, Leo encuentra su verdadero lugar en la rueda cósmica, no como un centro absoluto, sino como un puente entre lo humano y lo divino. Allí su espiritualidad se expande y su fuego se convierte en llama sagrada que no se consume, porque ya no arde para sí, sino como reflejo de lo eterno. La tentación última y más silenciosa es la de olvidar que su viaje no es únicamente individual. El orgullo puede hacerlo creer que su historia es un destino aislado, una epopeya personal que se sostiene sola. Pero la vida le revela que incluso el Sol necesita a los planetas que giran a su alrededor, porque su luz se expande en ellos y se refleja de regreso. La superación llega cuando Leo comprende que su propósito más elevado no es brillar en soledad, sino encender fuegos en otros, que su victoria más gloriosa no está en ser el único, sino en ser el primero que inspira a muchos. Así el león se transforma en leyenda, porque ya no es un individuo que lucha contra la tentación, sino un arquetipo que muestra al mundo que la grandeza se alcanza no al resistirse a las pruebas, sino al trascenderlas hasta convertirlas en caminos hacia la eternidad.